And at the end of the day, when the headphones come off, I got nothing to say. Yeah, it's like my mind goes blank, cause when those headphones come off, I got nothing to say. Got 'em in a panic, don't piss your panties, I kiss the... Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Portero Jugador y hoy gozamos de la presencia de Gustavo Muñana, periodista, analista deportivo, director deportivo y con una larga trayectoria en el mundo del fútbol sala. Bienvenido a Portero Jugador, Gustavo. Buenas tardes, Gerard. Un placer estar aquí con vosotros y enhorabuena por vuestro trabajo. Muchas gracias. Primero de todo, ¿cómo estás? Bien, bastante bien. Aquí, pues mira, deseando ya que llegue la celebración de la Navidad para poderme reunir con la familia. Tengo 8 sobrinos y tengo muchas ganas de verlos a todos y al resto de mi familia. Y bueno, entre eventos navideños y cerrando el año, pero la verdad es que muy bien, Gerard, no me puedo quejar. Empezando desde el principio, eres un gran ejemplo de que no siempre las cosas se tienen claras. Empezaste estudiando Derecho y finalmente acabaste dedicándote al periodismo. ¿Qué es lo que te hizo cambiar y dedicarte a esta profesión? Bueno, al final fue una cuestión vocacional. Fue un debate entre mi cabeza y mi corazón. Yo siempre había sostenido en el colegio y en mi formación académica que quería ser abogado, incluso poder llegar a ser notario, pero cuando llegó la hora de la verdad, pues me faltó un poquito de valor para expresar mi vocación. Durante los últimos años del instituto tenía un enorme interés por los medios de comunicación, por los programas de radio nocturnos. Eran los años 90, el boom de un nuevo periodismo deportivo que estaba comandado por José María García, por ejemplo. Entonces, pues bueno, pero yo decidí empezar Derecho, pero en la Complutense, para el que no la conozca, cuando tú vas hacia la Facultad de Derecho, pues siempre pasas por la Facultad de Ciencias de la Información. Y entonces, pues bueno, pues al final, a base de pasar por allí delante, un día decidí armarme de valor y decirle a mis padres que quería cambiar de carrera, y así lo hice, porque tenía nota en la selectividad. Para Derecho hacía mucha menos nota que para Periodismo, porque era una de las carreras más demandadas. Entonces, pues bueno, pues como creo que era un estudiante medio normal, pues tuve esa capacidad de poderme cambiar y poder hacer periodismo, que era lo que realmente me creía que me iba a llenar. No sabía si podía tener futuro, pero bueno, la verdad es que no me arrepiento para nada de la decisión que tomé. Y una vez ya decidida tu vocación, ¿cómo es ese proceso de especializarte en fútbol sala? ¿Qué es lo que te hace decantarte por este deporte? Mira, yo tuve un profesor en la facultad que siempre nos hablaba de los océanos azules, es decir, de no ir a donde no hay muchos bancos de peces, sino buscar otros sitios donde tú puedas tener un caladero más asequible. Entonces, con lo cual, fue un proceso natural. La verdad es que creo que como todo estudiante de periodismo, me gusta el fútbol, me gusta el baloncesto, me gustaban otro tipo de disciplinas, incluso el periodismo de actualidad, la política, los sucesos. Pero al empezar a hacer prácticas en mi ciudad, en Móstoles, había 2 equipos de fútbol sala, uno en la máxima categoría femenina, el fútbol sala Móstoles femenino, y otro en la división de plata. Y me gustaba mucho más ir a cubrir esos eventos que a lo mejor el Móstoles de fútbol, que transitaba entre lo que era la tercera y la segunda B. Entonces, pues bueno, la verdad es que ahí fue donde empecé a tener acceso a revistas de fútbol sala, empecé a interesarme por otros equipos, por otras ciudades, a recopilar información y a ver partidos, lógicamente, a practicarlo también. Y bueno, pues así fue como más o menos me empecé enamorando del fútbol sala. Empecé en Móstoles y ya pues empecé a recorrer la Comunidad de Madrid para poder ver a otros equipos. Luego se abre un proceso paulatino, vas pasando por diversos medios de comunicación hasta llegar a relevo. ¿Cómo es todo ese proceso que has aprendido a lo largo de estos años dedicados al periodismo deportivo y en concreto al fútbol sala? Bueno, yo creo que nunca dejas de aprender, Gerard. Lo importante de nuestra profesión, y yo creo que de cualquier otra, es que saber que yo ahora mismo, por ejemplo, tengo 48 años y no pensar que lo sé todo. Es decir, sí es cierto que hay que tener, digamos, como dicen los entrenadores, que se lo he escuchado a mi buen amigo Miki cuando habla de la maleta táctica. Pues yo creo que todos los periodistas tenemos una maleta de recursos, una maleta de fundamentos, una maleta de compromisos éticos, ¿sabes?, que tenemos que cumplir. Y a nivel de procedimientos, pues yo creo que está muy claro. Es decir, hay que contrastar las noticias, no tienes que tener prisa por dar una noticia si no la tienes confirmada. Luego hay que cultivar tus fuentes, luego hay que especializarse. Yo siempre lo recomiendo.
pero hay que especializarse sin renunciar a ser un todoterreno, ¿vale? Entonces, con lo cual, y luego, lógicamente, como te decía, hemos ido en constante reciclaje. Yo creo que, por ejemplo, he utilizado bastante bien las redes sociales desde que empezaron. Llevo creo que más de 13 años en redes sociales y para mí ha sido un vehículo muy importante para establecer esas fuentes precisamente y también para potenciar mi trabajo, tanto cuando trabajaba en televisión como cuando no trabajaba para un medio, pero sí era una fuente autorizada para dar información, ahora que estoy en un medio digital en el que todo este tipo de comunidades tienen un aspecto importante como relevo. ¿Cómo te llega la oportunidad finalmente de recalar en relevo? Pues mira, al final es un poco de trayectoria. Uno de los responsables de Polideportivo, Andrés García Armero, se puso en contacto conmigo. Entonces, pues yo decidí aceptar el ofrecimiento. Conocí a Andrés de su etapa en Marca y él conocía mi trabajo. Entonces, pues bueno, me pidió una cosa muy específica que la verdad es que para mí era algo muy atractivo. En un medio joven que apostaba un poco por la innovación digital, pues se trataba de posicionar un poco el fútbol sala, de contar historias diferentes, de huir un poco de ese formato de previa, crónica, lesión, declaración y buscar un poco la entrevista, la historia, el recordatorio interesante y el hacer un poco una labor didáctica de fútbol sala. Creo que no sobran medios para hablar de fútbol sala y el hecho de que Relevo hiciera un hueco ahí al fútbol sala en mi persona, pues la verdad es que me enorgullece. Al final es lo que tú comentas. Hoy en día también el hecho de narrar y contar historias se valora muchísimo. ¿Ha habido alguna en estos últimos años, en esta última etapa, que te haya llamado la especial atención o te haya hecho mucha ilusión tratar? Pues la verdad es que casi todas las historias que trato me gustan, si no se me suele ver bastante, como yo digo, el plomero, ¿eh? O sea, es decir, todos los temas que yo propongo son de mi cosecha, son temas que yo he visualizado previamente. Por ejemplo, el recopilar un poco la vida, obra y milagros de José María García ha sido un trabajo faraónico y mastodóntico y la verdad es que he acabado muy, muy satisfecho con el resultado. Me ha gustado mucho. Hace unos años, en un blog de Seur, también la verdad es que hice un artículo bastante interesante sobre el hecho de cuando hablamos de Santa Catarina, de explicar lo que era Santa Catarina y cómo era posible que en una localidad o en una región tan pequeña de Brasil hubiera tantos MVPs y tantos jugadores. Entonces, pues le dimos una explicación, te diría que incluso geopolítica y socioeconómica a la producción del talento y la verdad es que fue una de las cosas que me gustó, a base de ir hablando con Pito, con Ferrao, con Batería, con Marquinhos Xavier y con gente que conocía perfectamente la producción del talento en Santa Catarina, obtuvimos unas conclusiones casi científicas, Gerard. Y es uno de los reportajes que, por ejemplo, sí me ha impactado y creo que más recorrido tuvo en Brasil. Y ya te digo, los últimos que he hecho, por ejemplo, el de José María García, el último que he hecho, me he divertido muchísimo contando la historia de Ricardo, el portero al que tuvieron prácticamente que sacar de una discoteca para que fuese a ser campeón del mundo. Y cómo lo cuenta Ricardo, que tiene un arte espectacular. Me he divertido mucho. Es magnífico. Acostumbro a disfrutar mucho del ejercicio del periodismo y es, como te decía, creo que me siento muy, muy agradecido, no solo por estar en Relevo, sino por poder tener esa libertad para contar un tipo de historias que en otros medios tradicionalmente no han tenido cabida. Y es lo que tú comentabas, al fin y al cabo, es el trabajo del periodista, el estar ahí, el estar informado y sobre todo acudir a los sitios. Porque del reportaje que comentabas de Santa Catarina, al final, si no hablas con gente de allí, no entiendes esa idiosincrasia o esa manera de trabajar o el porqué, como bien decías. Totalmente de acuerdo. Es algo que un poquito antes de la pandemia y a raíz de la pandemia ya se ha perdido el hecho de ir a los pabellones. Yo he hecho mucho en falta ir a los pabellones porque yo empecé retransmitiendo en Eurosport, gracias a Miguel Ángel Méndez, competiciones internacionales. Entonces, pues, como todo en la vida, te acostumbras a estar en un estudio, a tener tus notas, a estar todo preparado, tranquilo y a vivir el partido desde una pantalla. Y gracias también a Miguel Ángel Méndez, pues empecé a ir a pabellones y a enamorarme del sonido de la afición, pero también a tratar de concentrarte y a saber lo que tenías que contar, a pesar de todo el ambiente maravilloso que te envolvía. Entonces, como te decía, cuando llegabas a un pabellón, pues tenías la posibilidad de interactuar con los entrenadores, con los directores deportivos, con los jugadores, te hacías
te hacías una previa de verdad, no esas previas que tú dices, bueno, voy a prepararme el partido, que siempre hay una preparación previa de los partidos bastante completa, por lo menos por mi parte y por cualquier profesional que tenga que comentar un partido, siempre hay que estar informado de todos los detalles, pero como te decía, si estás allí en el campo, pues siempre vas a tener esos detalles, esos matices, incluso el lenguaje gestual de los jugadores es una manera de transmitir y lógicamente vas a poder contar muchas cosas. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, Gerard. Creo que hay que hacer un ejercicio de reporterismo y de vez en cuando alejarte un poquito de las pantallas, pero también es muy importante tener una buena agenda en el teléfono. Es así, hoy en día es así. Comentabas ahora de ver esa gestualidad de los jugadores y hay un reportaje que me parece brutal hecho a David Ramos la temporada pasada, si no creo no equivocarme. ¿Cómo se trabaja, cómo se habla con David Ramos, cómo se le convence para poder realizar ese tipo de contenido? Pues mira, ese reportaje está planificado durante muchos meses que buscábamos el partido idóneo y cuando lo encontramos yo no pude ir, me lo tuve que perder y delegué la responsabilidad, que yo creo que ese fue el acierto del reportaje, el que lo hiciera José Manuel Amorós, que es un compañero polideportivo, que es un auténtico fenómeno, un todoterreno, que ha estado en Eurocopas, en Juegos Olímpicos y que no le dice que no a nada y creo que fue con Salvador Fenol, el departamento de audiovisual de relevo también es espectacular, dirigido por Marta Caparrós y la verdad es que volvieron enamorados. Yo se lo dije que el Infierno de la Mancha les iba a cautivar y bueno, pues primero lógicamente hay que hacer un trabajo de relaciones públicas con el departamento de comunicación donde está Miguel Chicastro, que nos atendió muy bien. Luego, posteriormente, yo quise hablar con David Ramos para explicarle un poco la filosofía o la idea que teníamos, porque sí es cierto que él ya había protagonizado un par de noticias en las que llamaba poderosamente la atención su vehemencia, su contundencia, su expresividad. Y entonces, pues bueno, David entendió que lo que queríamos era recoger esa energía y lo que era la dirección de un partido de élite en un ambiente extraordinario como es el Virgen de la Cabeza. Yo creo que lo consiguieron los compañeros Amorós y Fenol y hubo que trabajar, hubo un trabajo ahí de producción, pero muy agradecido desde luego a todo Villalba y Valdepeñas con su presidente Luis Palencia a la cabeza y creo que es ese tipo de reportajes que nos enseñan a conocer el fútbol sala por dentro, es ese contenido premium que hay muchos espectadores aficionados que siguen echando en falta en las retransmisiones y que creo que es lo que serviría para potenciar o para difundir mejor el fútbol sala. Al final es lo que comentas, el ver las historias desde dentro y cómo se vive ese tipo de situaciones acerca mucho más al espectador. Y luego, retomando un poco una cosa que comentabas antes, el tema de cuidar las fuentes, todo este tipo de relaciones, ¿te ha costado en alguna ocasión, comentabas que haces un gran trabajo de análisis, de comparar fuentes, trabajarlas? ¿En algún momento te ha costado gestionar esas fuentes de información? ¿Has recibido presiones para publicar según qué tipo de información? ¿Cómo haces esa gestión tú de la información que recibes? Yo siempre digo una frase que tú la conocerás, Gerard, que es de Iñaki Gabilondo. Creo que además la dice cuando le dan un premio a su trayectoria en la universidad o recibe el cum laude. Lo que es la relación con las fuentes, a veces un periodista tiene que es como cuando un veterinario trata a un puercoespín, es decir, hay que acercárselo justo para tenerle cuidado y poderle atender, pero lo justo y necesario, porque si te acercas más te pincha. Entonces, con lo cual, ahí es donde está la relación, porque a veces si tú abusas de una fuente abusa de ti, pues a lo mejor acabas perdiendo una noticia o acabas perdiendo una fuente. Entonces, con lo cual, hay una delgada línea ahí que hay que saber gestionar. También hay que saber cuándo y cómo se pueden dar las noticias, no por dar una noticia. En el caso de fútbol sala hay muchas veces en las que tú puedes echar por tierra una negociación o tú le puedes complicar el futuro a nivel personal a un jugador que está pendiente de un cobro. En algunas ligas en las que no hay una legislación muy potente al respecto, entonces con lo cual, pues bueno, al final tú vas a perder una noticia, pero ese jugador puede perder 3 mensualidades. Entonces hay un amplio abanico, ¿sabes? En el que si tú realmente sabes utilizar tus fuentes y sabes manejar la información en el momento adecuado, al final sales muy reforzado y a lo mejor un día pierdes una noticia, pero estar ganando 3 exclusivas a la siguiente información, ¿sabes? Entonces, pues bueno, pues
se trata de eso. Al final esto es como jugar al fútbol sala, ¿sabes? Es decir, hay a veces que hay que flotar, hay otras veces que hay que pivotar y hay otras veces que hay que replegar, ¿sabes? Entonces, pues bueno, lo que sí es cierto, lo que hace falta es estar jugando, estar en permanente movimiento con las fuentes, con tu gente, con personas que te puedes fiar, no con cualquiera que te escribe un DM o un mensaje por WhatsApp y tal. Entonces, con lo cual, pues eso es lo complicado. Y ahí creo que hay que hacer un trabajo de filtrar, de monitorizar y a partir de ahí ponerse a trabajar para, a lo mejor no soy el primero que da una información, pero sí me gusta ser el que mejor la da o el que la da al estilo, desde luego al estilo relevo, que es un estilo bastante completo. Comentando el aspecto que decías ahora de no lanzar una información el primero sin tener esa seguridad, ¿en alguna ocasión has perdido alguna exclusiva, alguna información muy potente por realizar un trabajo previo de constatar esa información? Sí, muchas veces. Sí, muchas veces. Es decir, al final es que tú tienes que poner de pasillos de seguridad, es lo que hablábamos el otro día, de tu maleta como periodista, ¿sabes? Te la puedes jugar, pero si te la juegas, pues al final puedes acabar perdiendo. Entonces, yo creo que al final tienes que saber contener esas ganas de ser el primero, como te digo, no de ser el primero, sino de darla mejor. Entonces, con lo cual, al final es importante explicar quién es ese jugador, explicar cómo firma, cuándo firma, por quién firma, en qué condiciones firma y todos esos datos que complementan la información, pues yo creo que al final acaban marcando la diferencia. Entonces, no te voy a mentir, Gerard, me gusta dar la información el primero, ¿vale? Pero creo que de nada vale dar una información si no la das bien, ¿sabes? Y si ya la das errónea, pues desde luego. Y he metido la pata muchas veces y se rectifica porque siempre que das una información, no depende de ti la información, depende de muchas personas y se puede torcer una negociación, se puede caer abajo, entonces con lo cual esto no es una ciencia cierta. Lo que sí tienes que tener tú claro es que haya una base de verificación de las informaciones que tú das y a partir de ahí, si no se produce, por ejemplo, el último caso, di el interés de la Federación de Tailandia de Miguel Rodrigo y al final no se ha concretado ese interés porque no ha habido un acuerdo económico. Yo las fuentes que manejaba era que prácticamente estaba hecho, que todo el mundo lo esperaba, pero al final, como te repito, no ha habido un acuerdo económico y al final la operación se ha venido abajo. Pero la información que yo di era fidedigna. La opción de Miguel Rodrigo para Tailandia era muy atractiva, pero al final Miguel Rodrigo ha decidido declinar la oferta económica de la Federación Tailandesa. Entonces, con lo cual, ahí yo no puedo hacer nada para que la Federación de Tailandia me suba la oferta a Miguel o para convencer a Miguel de, oye, Miguel, vete a Bangkok que te lo vas a pasar bien porque si no me vas a dejar mal. No se trata de dejarme mal, lo hemos explicado y hemos dado otras opciones. Entonces, con lo cual, pero bueno, creo que dimos bien la información, lo que pasa es que no se concretó, Gerard. Y hablando ya de fútbol sala, como analista, ¿qué valoración haces del fútbol sala nacional actual? ¿Lo ves en un buen estado de salud? No, sinceramente no. Ni a nivel institucional ni a nivel de producto. No, te tengo que ser realista, no quiero tirar piedras contra mi propio tejado. No me quiero alejar del discurso que he mantenido en los últimos 5 años. Creo que a nivel institucional atravesamos una crisis que debe ser resuelta de nuevo, creo que hay que establecer un escenario para que el fútbol sala pueda retomar un poco las constantes vitales del asociacionismo de clubes, volver a darle a la LNCS la importancia que tiene como patronal, trabajar de la mano con la Federación Española de Fútbol, siempre con el horizonte del profesionalismo y a partir de ahí tratar de recuperar todo lo que estos 5 años se ha perdido, porque ya el fútbol sala ha sufrido una auténtica involución a nivel estructural, a nivel de audiencias, a nivel de potencial económico y en muchos otros niveles. Y luego, como todo eso creo que al final está directamente relacionado con el juego, pues creo que a nivel deportivo no es la competición que me enamora. Creo que es una competición que sí es cierto que está muy democratizada, que sí es cierto que gozamos de una, digamos, de buenos partidos, de un buen espectáculo, pero creo que seguimos estancados en un modelo de producción de jugadores que no acaba de romper o de definir. Entonces, con lo cual, ¿por qué? Y voy a dar mi teoría, ¿vale?
Es decir, aquí hay muchas teorías, que si es culpa de los entrenadores, que si es culpa del físico, que si es culpa del exceso táctico. Yo creo que todos tenemos la culpa, empezando por los periodistas, siguiendo por los entrenadores de base y acabando por los entrenadores de formación. La cultura esta de la inmediatez, de ganar por ganar, al final se ha instalado muy peligrosamente en el fútbol sala español, esos modelos únicos de los que habla mucho Miguel Rodrigo o Miki, en el sentido de repente vamos a trabajar todos de 4 y no generamos cierres ni pivots. Ahora, por ejemplo, podemos tener un problema de porteros cuando éramos un país de porteros, porque tenemos muchas dudas con qué hacer con el portero. ¿Le enseñamos a jugar con los pies, como hace todo el mundo en Brasil, o afianzamos la figura del portero español, buscamos un modelo híbrido? Creo que hay muchas preguntas que no tienen respuesta. Y pongo en valor el enorme trabajo táctico, pongo en el enorme valor del trabajo también de los preparadores físicos, pero creo que a lo mejor el fenotipo, el biotipo de jugador talentoso ese se ha perdido y se difumina, se queda por el camino. Y el otro día me hacían una pregunta, Gerard, de la que no supe responder. ¿Por qué en la selección española o en el Real Madrid o en el Barcelona pueden debutar jugadores, por ejemplo, como Rodrigo, Vinicius, va a jugar Endrick, en el Barcelona está Fermín, Lamine Yamal, etcétera, etcétera, y sin embargo a nosotros tenemos que esperar a que Cortés cumpla 28 años o a que Pani tenga 26? Entonces dices, bueno, si con 26 años espero que Gavi, recuperado su lesión, haya ya ganado un Mundial y una Eurocopa, ¿sabes? Entonces, con lo cual es algo que son preguntas sin respuesta. Entonces, pues bueno, yo recuerdo, yo he visto a Sergio Lozano irrumpir con una fuerza extraordinaria en primera división, y todos sabíamos, los que le habíamos visto jugar con la Ruza Arboadilla, que iba a llegar. Sin embargo, he visto otros muchos jugadores en el camino diciendo, ese va a llegar y que no llegue, ¿sabes? Entonces, a lo mejor no llega porque se ha priorizado a otro tipo de jugador más veterano que ofrecía otro tipo de soluciones a las que te podía dar ese jugador talentoso. Bueno, ahora mismo, por ejemplo, un gran ejemplo es la situación actual del Barça, plagado de lesionados, en la que están subiendo chicos del filial, muy jóvenes, algunos internacionales ya con sus selecciones, y que están rindiendo bien, de un perfil de jugador joven que ya rinde bien en primera división. Y hay que preguntarse qué hubiera pasado si hubiese estado, si en el Barça no hubiera habido ninguna lesión, qué hubiera pasado con Mamadou Touré. Por ejemplo, creo que Mamadou Touré ha tirado la puerta, como dicen algunos periodistas, ha tirado la puerta del vestuario y ha llegado para quedarse, y Mamadou Touré está a un nivel increíble. Yo creo que al final el tiempo de crisis es tiempo de oportunidades, y por ejemplo estamos viendo ahí como un equipo como Manzanares, con las ideas muy claras, con un entrenador que apuesta por un fútbol sala ofensivo, que no especula, pues al final puede ser el equipo revelación en primera división. Va a jugar por primera vez en su historia la Copa de España. Entonces, sin embargo, hay otros proyectos que tienen el peso ese de las urgencias históricas que le lastra, y a pesar de tener muchos mejores equipos y presupuestos más altos, pues están fracasando notablemente. Entonces, con lo cual creo que ahí es donde hay que buscar un poco el equilibrio, la libertad, que vuelva a fluir el espectáculo, que ese deporte que era tan dinámico y tan atractivo, pues que vuelva a aparecer. Ahora mismo yo lo añoro, lo he hecho falta. No digo que a nivel táctico creo que somos una potencia, a nivel físico el fútbol sala ha evolucionado como todos los deportes, que es algo que es un debate que también se ha mantenido, pero creo que eso no tiene por qué hacernos perder nuestra seña de identidad, que es la del dinamismo, la intensidad, el espectáculo, y es lo que tenemos que tratar de hacer. Y creo que eso no está reñido con la competitividad y con ganar. Hemos visto auténticos equipazos jugar de maravilla al fútbol sala y establecer épocas hegemónicas en el fútbol sala español. Pasaba Marc Carmona por el podcast y comentaba precisamente esto, que la especialidad se está empezando a perder. Aquel perfil de cierre, este perfil de pivot dominante, se está empezando a perder, un poco en relación a lo que decías también. Sí, totalmente. Yo siempre lo he dicho, que tengo una admiración tremenda por Cego y por cómo inventó el juego de 4 en un momento en el que parecía que no había nada que inventar, pero él lo inventó. Pero luego lo que pasa es que al final ese juego de 4 ha ido degenerando en otra serie de opciones tácticas que han ido deformando y retorciendo la idea primigenia de Cego hasta un fútbol sala absolutamente estéril y en el que todo es movimiento sin ninguna finalidad. Entonces, con lo cual, pues eso aburre. Al final, igual que aburre también el fútbol sala directo, aquellos famosos, como decía Tino Pérez, los melonazos, ¿no? Los bombazos arriba. Entonces, yo siempre en las retransmisiones decía, le ha tirado una lavadora y ha sacado la ropa y la ha tendido, ¿sabes? Entonces, pues
pues bueno, pues tiene que haber un equilibrio, Gerard, tiene que haber un equilibrio para el 3-1, para el 4-0, pero sobre todo lo que tiene que haber es talento. Cuando el talento para ti no es sospechoso y lo dejas fluir, no lo encapsulas, no lo enjaulas, creo que es mucho más beneficioso para tu equipo y para el producto y para el espectador. Y ya para ir cerrando el episodio, Gustavo, ¿qué hay que hacer para retomar todo esto que comentas? ¿Qué sería beneficioso para que la salud del fútbol sala fuese mejor? Bueno, yo creo que te lo he dicho antes, Gerard, con la nueva etapa que se avecina en la Federación Española de Fútbol, creo que sería necesario establecer un clima de cooperación o recuperar el escenario en el que se manejaba anteriormente, definirlo de nuevo, como se hizo hace unos años, ese clima de cooperación entre la red y la LNCS para darle, repito, la importancia a la patronal de clubes que debería tener en el futuro del fútbol sala español, y a partir de ahí tratar de establecer un calendario y de hacer una serie de acciones concretas que no solo van a redundar en el beneficio de los clubes, también en el beneficio de la selección, porque si los clubes van bien, la selección va a ir bien. Si un club pega un salto estructural y consolida todos sus departamentos y somos capaces de generar un producto atractivo que atrae patrocinadores y que permite generar más ingresos, al final vamos a poder tener clubs más solventes, clubs que pueden invertir no ya solo en la cantera, sino también en traer mejores jugadores y en mejorar también las condiciones de entrenamiento a nivel de psicólogo, a nivel de nutricionistas, en algunos clubes que, por ejemplo, en primera te sorprendería que no tienen o que no se manejan en esos parámetros. Hay otros equipos, a lo mejor con un presupuesto inferior, que sí lo tienen y que son conscientes de la importancia de la estructura. Creo que hay que restablecer las relaciones entre la red y la NCS, que están cerca de ello. A partir de ahí hay que fortalecer las estructuras de los clubs pensando en una profesionalización a corto o medio plazo, y luego a partir de ahí, lógicamente, hay que centrarse en mejorar el producto, recuperar las audiencias y volver a posicionar al fútbol sala donde debería de estar. Pues muchas gracias por tu tiempo, Gustavo Muñana, en Portero Jugador. Muchas gracias, Gustavo. Un saludo para todos. Gracias a vosotros. God, I'm in a panic, don't piss your panties, I kiss the planet.